Néstor, Sí. yo que 30 personas de la Presidencia de la República despedidas anoche, 130 en la Cancillería colombiana, a punto de Le entrar en le agrego lo que me dicen de la unidad de víctimas, que está pasando lo mismo. ¿También están echando? Y datos de otros municipios. Néstor, es decir, que esto yo es que- masivo y generalizado. Yo que en el trabajo gobierno. mucho el tema de ambiente laboral y que he dado muchas conferencias de trabajo en equipo, de compartir un otro, una frase que me pegó duro, pero me pegó duro es esa de que hay que andar con cuchillo. O sea, ¿qué describe eso? En claro, Palacio Néstor. hay que andar Sí. con cuchillo. O sea, No, esa frase- eso me suena a una frase Esa- muy dura. aquí- Esa frase es terrible porque describe, por otro lado, bueno, lo que todos sabemos, el pésimo ambiente laboral que hay en la Presidencia de la República. Claro, Néstor. Lo dice una persona llevada por este gobierno, para quienes no lo entendieron, es una persona llevada por este gobierno, nombrada hace apenas algunos meses en la Presidencia de la República del grupo de despedidos de anoche. Yo recuerdo- Increíblemente. 7-10 minutos, Yo- señor Andrés. Yo recuerdo pensar esa metáfora del cuchillo hace una semana que oímos aquí a Augusto Rodríguez y contó cómo eran las cosas que estaban pasando allá en la presidencia, y la impresión que se llevaba uno es que efectivamente por los pasillos de la Casa de Nariño todo el mundo caminaba con un cuchillo bajo la manga, y las rivalidades y las trampas y las traiciones estaban a la orden del día. Pero esto, Néstor, me perdonará que no pueda haberle otra interpretación diferente a la temporada electoral. A que llegó el método de nombrar gente para aceitar la maquinaria. Ni siquiera quiero ponerle apellido a ese método, pero llegó el método de nombrar es que no gente hay para otra- aceitar. No veo otra explicación, Andrés, porque están raspando la olla y claro, Pero claro. cada vez que usted habla de un despido, eso quiere decir un puesto libre para nombrar Para nombrar a alguien. ¿No es verdad? Y para aceitar la maquinaria y mover gente en víspera de Néstor. elecciones de Congreso primero, sobre todo. Entonces, yo, Néstor, no le puedo ver esto otra explicación. Muy bien, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Lo lamento por doña Luz Dari Cruz, Néstor. porque me preguntan aquí, Aurelio, ¿en qué gobierno llegó? No sé. Si llegó al final del gobierno Pastrana, como yo sospecho, no creo que a una señora que lleva 25 años eso la haga pastranista, ni uribista, ni santista, ni nada. Era una señora que acaba de decir la jefe de prensa de la Casa de Nariño, era la memoria viva de temas laborales dentro de la Presidencia de la República. Echada, le faltaban 11 meses para llegar a la edad de pensión, y por eso la señora Luz Dari Cruz está en este momento profundamente consternada, porque además, me indican, tiene algunas enfermedades que la hacen todavía, o deberían hacerla todavía más vulnerable, más protegible, Claro. con protección reforzada según el mandato. Néstor, de la es que Corte no se Suprema de sabe, Justicia. es que no se sabe quién va a tener más oficio en este caso. Si el Ministerio del Trabajo, el doctor Sanguino, me imagino que está desde las 7 de la mañana con los inspectores del Ministerio del Trabajo, mirando cómo se violaron. en el No, departamento Sanguino, ya le cuento. administrativo de la No, presidencia. Sanguino no se ha enterado, el ministro de Trabajo no se ha enterado o no quiere mirar lo que está pasando. Este es en la un caso, presidencia. pero este es un caso igualito a las empresas con las que él hacía bulla, que hacía inspección, porque por lo que narra la Carolina Calderón, aquí se violaron todas las leyes laborales. Voy a mencionar 2 o 3. Usted sí sabe que quienes forman un sindicato tienen un fuero circunstancial por 2 meses Sí. y no los pueden tocar. Entonces, aquí, y tome nota, pareciera que hubieran echado a los que formaron el sindicato. Ojo con eso, persecución sindical vulgar, de la derecha, de oligarca, fue lo que le hicieron, por ejemplo, en el caso de Carolina Calderón. Hablemos del caso de la señora Luz Dari Rojas. Está totalmente protegida por su, De acuerdo, por su no, tiempo es que eso no. de ausencia para la pensión. Entonces, Néstor, aquí se están violando todas las Yo leyes lo que laborales sospecho- desde el gobierno del cambio, desde el gobierno de la supuesta izquierda petrista. Aquí el doctor Sanguino tiene mucho oficio que hacer, o bueno, también hay mucho oficio para los abogados laboralistas. Le cuento que hay 4 o 5 pleitos jugosos con lo que está Yo creo haciendo que esto el Departamento Administrativo de lo la vamos a Presidencia. terminar pagando todos vía demandas. Para quien quiera No opinar pueden sobre votar lo a que está nadie, pasando no en el pueden gobierno, votar a nadie la a quien le falten menos de 3 años. Sí, Paola, ya voy, perdóneme. La cuenta Blue Radio Co, para quien quiera opinar, estamos en redes sociales, en Ditu, en el canal de YouTube, los leo sobre lo que está pasando hoy con el gobierno, no por coincidencia, a punto de entrar la vigencia de la Ley de Garantías Electorales. ¿Qué me dice Paola? Pues
no pueden votar a nadie a quien le falten menos de 3 años para pensionarse, porque efectivamente existe este fuero de protección, digamos, a los prepensionados. Eso por un lado. Y por el otro, lo que usted dice, nos vamos a llenar de demandas porque toda esta gente puede ir ante la sección segunda incluso del Consejo de Estado. Esto llega a esos niveles porque se les ha declarado insubsistentes y tampoco ningún proceso previo. No sabemos si justa o injustificadamente. Es una masacre laboral, efectivamente. Y recuerde usted que en noviembre del año pasado, cuando en una cadena amiga nuestra votaron como a 70 personas, inmediatamente Sanguino salió a decir que iba a llegar con los inspectores y que la masacre laboral y ahora estamos en esto y ni por enterado, el señor no ha 7 de la mañana, 14 minutos, me reportan sí. datos de otros municipios, me dicen en Colpensiones también hay despidos, en agencias del gobierno también hay despidos, así que lo que hay aquí es un factor, un lugar una estrategia común, electoral. claro, que tiene que ver con las elecciones y seguramente es que, hasta el domingo, que es 31 de enero, digamos, vamos a seguir con el tema. Si uno escucha el caso aislado del DAPRE, uno diría, bueno, ok, acabamos de escuchar hace un par de semanas que se estaban dando cuchillo la directora del DAPRE, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, digamos, era el peor ambiente laboral posible, sale en medio de sospechas. Entonces, claro, uno diría, bueno, ahí que haya un relevo en la presidencia podría tratarse básicamente de profundas desconfianzas, de esas conspiraciones, pero cuando se escucha que ya es en otras entidades, pues claramente es una estrategia electoral, porque si las personas salen durante el periodo de ley de garantías, pues no se puede nombrar a nadie, sino hasta cuando termina la ley de las garantías. Entonces, están a 3 días de lograr la posibilidad de nombrar y seguramente de darle ahí representación a sectores políticos o a personas que quieran movilizar para la campaña. Pero Néstor, yo que conocí a Luz Dari en la presidencia cuando estuve también trabajando en el gobierno nacional, pues coincido creo que es de esas funcionarias que no son funcionarias de gobierno, sino funcionarias de Estado, o sea que independientemente de quién sea el gobierno, hacen su tarea también para el Estado, que deberían permanecer ahí, como muchos de los funcionarios de Hacienda y demás. Y ella con seguridad se gana muy fácil un proceso laboral, porque está, como lo han dicho aquí los colegas, en retén pensional. Está no solo por su situación de salud, sino cuando uno está a puertas de la pensión, no lo pueden despedir, así de sencillo. Y hay algo que tienen que saber todos los directores de entidad que están firmando estas resoluciones. A diferencia de otros pleitos, donde, como decía nuestro célebre ex canciller Leiva, que me notifiquen en la tumba, básicamente es la entidad la que termina respondiendo, y si es la entidad, pues termina siendo todos los contribuyentes. No. En los temas laborales, cuando un funcionario público, cuando un director de entidad despide mal despedido a una persona, la entidad repite contra el director o contra el ministro o contra el que firmó eso, y le cobra de su platica. Le cobra de su platica la sale deuda del bolsillo del funcionario irresponsable que, saltándose la ley o una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se atreve a echar a alguien en condición de enfermo, por ejemplo, que es protección, en condición de discapacidad, en condición de sindicalizado, en condición de retén pensional. Todas circunstancias de protección laboral en el régimen colombiano. Así que efectivamente habrá demandas y tendrán que pagar seguramente del bolsillo. Sí, sin duda, Néstor, que así será. Hay una serie de violaciones de las normas laborales que protegen a varias de estas personas que fueron objeto de estas decisiones ayer. Pero me parece que lo importante es lo del cuchillo, porque realmente me parece que eso revela no solamente un mal ambiente laboral, no es que los que trabajen sean malas personas, digamos, o que no se lleven bien entre ellos. No, eso no es realmente lo que hay ahí. Lo que hay ahí es una enorme disputa de poderes y en ocasiones de botines. Lo que se están es disputando botines al interior del gobierno, entre las personas que están cercanas al presidente de la República, y eso sí me parece pues muy particularmente grave, porque lo otro pues tiene unos remedios, claro, relativamente tardíos, devuelven a las personas a su trabajo y tal, pero es que ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se están disputando las personas del entorno más cercano al presidente de la República? Pues sí es una pregunta que debería tener una respuesta clara. Pero si el presidente dice que no se puede sacar a la gente... En eso del cuchillo, Héctor, Luis Ernesto, discúlpeme, este capítulo es el enésimo de batallas intestinas en el gobierno. Mi injusticia diciendo que lo están chuzando desde el Ministerio de Defensa.
Laura Sarabia contra Armando Benedetti. Mi justicia contra el director de la UNP, que mi justicia se roba unas tierras. Haciendo unos señalamientos muy graves contra Andrés Hidárraga sobre posible injerencia en entrega de bienes de la SAE y en contratos del IMPEC. Angie Rodríguez, si ustedes se acuerdan de la entrevista aquí que le pregunté... Contra Carlos Carrillo. ¿Quién se había metido a robar papeles, el computador, en la casa de sus padres? Alguien del gobierno. Pero es que eso es lo importante, Néstor. Yo creo que aquí no estamos hablando, insisto, de malquerencias entre unas personas. En todas las organizaciones hay unas personas que se caen bien, que se caen mal, que echan chisme el uno contra el otro. Digamos, eso es relativamente, desgraciadamente, normal en las relaciones humanas. Pero lo que sí no puede parecernos normal y lo que sí requiere realmente entre otras cosas, un pronunciamiento del propio presidente de la República, es que las disputas son por temas de corrupción, digámoslo con toda claridad, porque hay unas personas que están disputándose, como lo digo, unos botines. Es quién se está quedando con qué. Correcto. Y eso pues sí es una situación realmente alarmante. Es detrás del poder, es detrás de los puestos. Hago un paréntesis, María es Consuelo. Detrás Yo creo que de el la presidente contratación. Héctor no se va a pronunciar sobre este tema del cuchillo que se dan en Palacio, sobre las guerras entre sus funcionarios, Héctor, por una razón. Porque al presidente eso es lo que le gusta. Claro, él crea el caos. El presidente gobierna así, gobierna permitiendo que se den cuchillo, es el estilo de gobierno. Y le gusta el ambiente del caos. Y entonces sabe que de eso saldrá alguna lealtad, alguna información, alguna purga que le conviene para efectos de gobierno. Es una cultura de quién lleva la información, quién está más cerca, pero estoy de acuerdo con Héctor, es detrás de la contratación, es detrás del poder, pero del poder del presupuesto. Ahí de lo que se trata la disputa es de quién contrata más y quién se queda con más de la torta que hay. Pero detrás de esto, pues tampoco se puede esconder el doble discurso del presidente. Es que cuando Carolina, nuestra entrevistada, nos decía, a mí me lo dijo, el presidente nos leyó una comunicación y me lo dijo su secretario de despacho mirándome a los ojos. El presidente dijo que los cuidara y no les va a pasar nada. Y resulta que aquí hablan en las tarimas de dignidad y de derechos laborales y en las instituciones que maneja el pacto histórico, que maneja el gobierno del presidente Petro, maltratan a la gente, los despiden sin ningún tipo de respeto por sus derechos laborales. La campaña electoral, que está a punto de comenzar oficialmente desde el lunes, comienza a regir la ley de garantías. Néstor, si a usted, que es empleado público, no lo echan de aquí al lunes, se salvó, amigo mío. Pero de aquí al domingo tengan cuidado, porque esto puede sumarse para apoyar lo que dice Héctor, una persona que conoce el entorno de Palacio, señor, recientemente me dijo una frase que me quedó sonando mucho. ¿La del cuchillo? No es, para mí es un poquito más grave. A ver. Me dijo, lo más preocupante para el gobierno hoy no es ni Venezuela, ni Estados Unidos, ni la seguridad de elecciones. Sí, ¿no? La corrupción interna que se está presentando. Son las 7 de la mañana, 22 es que yo sí creo minutos. que hay un tema de deterioro muy grande, Néstor, en el gobierno del presidente Petro. Y yo insisto, es que todas estas disputas no son ni siquiera por las vanidades personales que en otros gobiernos se presentan, quién está más cerquita del presidente, pues como para sentirse más importante y tener más capacidad de incidir en una u en otra decisión. No, aquí realmente siempre que hay una discusión aparece el tema de que es que hay unos contratos. Mire, el Fondo de Adaptación Angie Rodríguez, que se le metieron a la casa de sus papás a sacarle unos documentos y se trataba era de contratos del Fondo de Adaptación. Allá terminaron nombrándola, vamos a ver. Las disputas entre Carrillo y otros funcionarios son también por disputas de contratos, que es que aquí se están robando una plata, que allá se están robando otra. Las disputas del ministro de Justicia con el ministro de Defensa no es para ver el señor ministro, pues qué problemas personales tiene y tal. Si lo chuzan y si él cree que lo chuzan es porque alguien cree que él está cometiendo unos actos o unas conductas ilegales. Entonces mire usted que todos los hechos en los que ocurren estas cosas, pues realmente lo que hay de trasfondo es al menos alguna sospecha de corrupción. Son las 7 de la mañana, cuando se coge la nómina del Estado, cuando se coge el salario, no para que se cumpla una labor misional de la entidad, sino básicamente para ver quién nos ayuda en campaña,
pues es lo mismo. O sea, usted puede repartir un contrato de acarrotanques en La Guajira o puede repartir un puesto en el DAPRE para alguien que no tiene las competencias y que llega básicamente a ver qué hace en 3 meses, y es exactamente lo mismo, es coger recursos del Estado para orientarlos de manera indebida en campaña. Ahora, vamos a ver también en estos días, es la segunda etapa de lo que está sucediendo, una cadena de nombramientos, porque cada descabezado tiene un reemplazo detrás. Y por supuesto estamos hablando de puestos que servirán para aceitar maquinarias en esta época de campaña. La última, Aurelio. Néstor, y para que pongamos en contexto, como dicen usualmente, con la reforma laboral muy social del gobierno de Petro, le quiero dar un dato. En el caso, por ejemplo, de la señora Luz Dari, que usted mencionó ahora, la estabilidad laboral reforzada, la jefe de recursos humanos de la presidencia. Correcto. La reforma laboral le quitó el derecho a defenderse con tutela. Antes, cuando pasaban estos casos, usted podía poner una tutela y era casi una actuación inmediata de la justicia. Bueno, eso lo quitó la reforma laboral de Petro y Sanguino, y le toca ahora a la doctora Luz Dari irse a contra... El fallo de la Corte Suprema de hace algunas semanas, al contrario, lo que le crea es un mecanismo de defensa. Ese fallo de la Corte Suprema de Justicia lo que dice es: nadie que esté en los 3 años previos a la pensión, ni siquiera si tiene ya completadas las semanas de pensión, nadie puede ser despedido. Sí, por eso. Pero eso es lo que le quiero decir. Ahí la discusión es la vía jurídica para proteger ese derecho. Héctor, discúlpeme. Si se hace mediante una tutela o mediante una acción ordinaria laboral, esa es la discusión. Claro. La decisión de la Corte Suprema de Justicia a la que usted hace referencia, Néstor, es fruto de una acción ordinaria laboral, no de una acción de tutela. Pero claro, en este caso hay una particularidad, a mi modo de ver, que quizá permita la procedencia de la tutela, que es la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, porque efectivamente le impide a estas personas pues conseguir otro empleo en el sector público, al menos en los próximos 5 meses. Claro. Néstor, es que la Corte sí reconoce que no se puede echar, pero antes el trabajador tenía la posibilidad de la tutela. La reforma laboral dice: no, usted tiene la razón, a usted no lo podían echar, pero no me puede reclamar ya por tutela. Le toca contratar abogado y someterse a un proceso laboral que usted sabe cuántos años dura, ¿no? Claro, pero es que lo terrible... Esto es fruto de la reforma laboral que llaman muy social de Sanguino y Petro. Claro, Aurelio, pero además... una bandera del gobierno completamente destrozada y quemada con los hechos reales, porque es que ¿cuál es la dignidad que pretenden proteger para el discurso, para la galería, cuando en la propia casa están tratando a la gente así? Son las 7 de Néstor, la mañana, solamente un dato muy pequeñito, discúlpeme, es que la directiva que firma Mariela Barragán, directora de Función Pública, por instrucción del presidente Gustavo Petro del pasado 9 de enero, de la que nos hablaba la ex jefe de prensa Carolina Calderón del DAPRE, es demoledora. Fíjese lo que dice en el segundo párrafo: para la administración del cambio, el empleo público... Esto fue lo que leyó el presidente Petro hace 20 días. Exactamente. Para la administración del cambio, el empleo público debe estar orientado por el respeto y la garantía de los derechos laborales, la dignidad humana, la estabilidad en el empleo y el debido proceso. Ojo. Y pues además hicieron todo lo contrario. 7 de la mañana, eso parece un chiste, lo que usted acaba de leer. Fueron palabras pronunciadas hace menos de 3 semanas por el presidente de la República ante los empleados despedidos anoche en su oficina de la presidencia. Estás escuchando Blue Radio.